damos paso al panel. Invitamos al señor Pablo Garzón Duarte, gerente de desarrollo de negocios de Widergy Argentina. E invitamos a los señores Roberto Lares Lleras y al señor Ignacio Mir a unirse a este panel. Invitamos a nuestro moderador, el señor Javier Mozo, periodista de Colombia. Muy buenos días, gracias. En mi experiencia de algo más de 2 décadas en el periodismo económico, les confieso que yo estaba más concentrado en generación eléctrica hídrica, como se debe suponer en el caso de Colombia, un país tan montañoso, también generación térmica, más recientemente generación eólica y solar, pero cuando recibí el llamado de Alejandro, de Rafael, a invitarme a moderar este panel, me sorprendió mucho que también se podía generar electricidad a través de GLP. Confieso eso, esperando que podamos enriquecer un poco más, no solo mis conocimientos, sino el de mucha gente que estoy seguro aquí que también estaba pensando que, como yo, el GLP solo era para cocinar, ¿no? Pero ahora estoy viendo que efectivamente es una alternativa impresionante, no solo de respaldo, sino que se puede abrir paso también como una alternativa de generación por sí misma, ¿no? Y pues con eso yo quisiera empezar este panel de las posibilidades y retos del GLP, ¿no? Y yo quisiera que Pablo yo quisiera escuchar la opinión de Pablo en torno a esto, acerca de si hay una experiencia suficiente a nivel mundial para afirmar esto, de que el GLP efectivamente se está abriendo paso y puede abrirse paso de una manera mucho más fuerte, ¿no? En este aspecto de generación eléctrica. Bueno, muy bien. Gracias, Javier. Gracias, Gasnova, por la invitación y muy buenas las exposiciones de ambos, la verdad que excelente. Yo creo que sí, acabamos de ver casos reales de éxito que nos acaban de exponer con generación con GLP funcionando. Yo personalmente visité Islas Vírgenes, donde hay una operación interesante y sobre todo lo interesante es ver la logística, tienen almacenamiento flotante y almacenamiento en tierra y cómo eso hace abastecer una operación en base, que a su vez en las mismas Islas Vírgenes hay hoteles que tienen respaldo con turbinas de GLP más micro, con lo cual es una realidad. Aquí en Colombia, Gasco instaló motores en una de sus plantas, en Cali, en Jumbo, que funcionan con GLP y se complementaron con paneles solares. También acá tuvimos la experiencia de Castilla, que Ecopetrol mismo estuvo generando con GLP, creo que desde el 2014 a 2021, una operación de 32 megas con 10 turbinas, con lo cual creo que hay que empezar a desmitificar que si se puede o no se puede generar con GLP. Yo creo que hoy ya es un hecho y una realidad, y lo venimos diciendo continuamente en otros congresos donde hablamos sobre la generación con GLP, que es una realidad. Roberto, yo creo que sobre este aspecto, la generación de electricidad con GLP creo que nos está resolviendo muchos dilemas, si podemos decirlo así. El dilema del medio ambiente, el dilema de la asequibilidad, el dilema de la seguridad también y de la movilidad de GLP para generación de electricidad, ¿no? No sé qué pienses al respecto. Sí, pienso, bueno, acá en Colombia el GLP ya se está tomando en cuenta incluso para el respaldo de energía para las subastas de contratos de cargo de confiabilidad, que como mencionaba en mi exposición es uno de los mecanismos principales para la construcción de plantas térmicas. Ya en la subasta pasada, que fue el 2019, se presentaron varios proyectos que estaban respaldados con propano, por precisamente la flexibilidad que tiene. O sea, aquí en Colombia
ese tipo de contratos de capacidad por largos plazos, periodos de 10, 15 o 20 años, exigen por parte del regulador al proyecto mostrar un contrato de suministro de combustible de igual longitud, en términos generales. Entonces, con gas natural se hace complejo. En cambio, con GLP se logra una economía incluso importante para ese tipo de proyectos, lo que, en mi opinión, va a seguir generando que se sigan construyendo proyectos a nivel de desarrollo fundamentados en combustibles como el GLP, sin hablar, obviamente, de esta tremenda oportunidad o mercado que hay en las zonas no interconectadas, donde el GLP puede pasar a sustituir los líquidos. Ignacio, yo te quería preguntar, ¿qué otras experiencias, además de la que nos expusiste de Chile, nos puedes mencionar en este auditorio? En generación eléctrica. En generación eléctrica con GLP. Sí, a ver, existen varios casos en Chile. Pasa que históricamente el GLP, antes de toda la revolución del shale gas, y de ahí viene la P del GLP, ¿cierto?, estaba asociado e indexado económicamente al precio del petróleo. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos años es este desacople en el precio, y hoy día entonces el GLP es una herramienta más, o un combustible, un energético sumamente atractivo, sobre todo por la flexibilidad, como comentábamos, ¿cierto? Entonces, ser capaces de abastecer una turbina con GLP o ser capaces de reemplazar rápidamente una operación que está funcionando con otro combustible y tener el respaldo en GLP, o de frentón, como lo hacemos nosotros, operar en base con GLP, te permite sortear cosas como las que pasaron con el precio del carbón a principio de año, cuando falla un camino, cuando falla una línea, cuando falla un terminal, cosas que habitualmente ocurren. Entonces, el GLP te permite esta flexibilidad de poder sortear estos eventos. Entonces, en Chile han existido turbinas de generación conectadas al sistema, grandes ciclos combinados operan lo que se llaman los fuegos suplementarios de las calderas de vapor con GLP. Hoy día estamos generando electricidad en altura para la gran minería con GLP. Entonces estamos desplazando emisiones a un costo mucho más bajo. Entonces la verdad es que la respuesta es bastante evidente en sí misma, digamos. O sea, es una alternativa fantástica por donde se le mire. Pablo, ¿qué pasa con el desarrollo tecnológico en generación de electricidad con GLP? ¿No? ¿Hace falta algo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo creo que ahí acabamos de ver ejemplos de tecnología y aquí en este congreso han pasado otros fabricantes de motores, otros fabricantes de turbinas, y todos comentando sobre los beneficios o las particularidades que tiene generar con GLP, las eficiencias que tienen. Hoy cada vez la tecnología está avanzando en pos de una mayor eficiencia en la generación o conversión del combustible en electricidad, con lo cual yo creo que más que la tecnología ya existe. O sea, yo creo que hoy tenemos que dar el punto de cómo el GLP tiene un valor por sí mismo para generar, en este caso. Y ahí estamos hablando de las características ecológicas o las características propias del GLP, que es uno de los menos contaminantes de los combustibles fósiles. O sea, si queremos entrar en esta transición energética donde hay distintos ciclos y queremos bajar las emisiones básicamente, el GLP puede reemplazar combustibles que generan más emisiones como el diésel y el carbón y el fuel oil o los combustibles pesados. Entonces, allí tiene un espacio el GLP para aportar en cuanto a la transición energética muy importante. Y también otra característica que tiene el GLP es en su almacenamiento. Con una baja presión, el GLP se convierte en líquido y lo hace muy similar al diésel. Entonces, que tiene sus beneficios y sus complejidades. El diésel es más fácil almacenarlo, sí, pero a su vez es más fácil que haya pérdidas de diésel. Entonces, todas estas complejidades que hemos tenido en estaciones de servicio o en generaciones en zonas remotas con tanques de diésel y todas esas pérdidas que se van al subsuelo, o los casos que mostraba Ignacio hoy de generación en el mar, unas pérdidas, un derrame de diésel o de combustibles líquidos en el mar, es muy complejo versus un GLP
que a presión atmosférica se evapora. Entonces, creo que ahí tiene ciertas características que lo hacen particular en cuanto al tema de transición energética o baja de emisiones o contaminación ambiental que son propias del producto y hay que ir sacándole valor en temas de generación. Roberto, ¿la tecnología está claramente desarrollada ya en este aspecto? Sí, yo tengo 22 años en el mundo de la energía y de alguna manera he podido observar la evolución. He trabajado en varias empresas y sí te puedo decir que efectivamente tanto para tecnologías de turbina a gas como para motores está ya plenamente desarrollada. Todavía tal vez la escala es lo que puede limitar un poco el tamaño de un proyecto. Normalmente los equipos que consigues con capacidad de consumir propano a lo sumo alcanzarán 30-35 megavatios de capacidad, cuando con gas puedes conseguir hasta una turbina de 450 megavatios con ese combustible, tal vez por temas del mercado, de los tamaños, pero yo sí diría que a nivel tecnológico hay opciones, hay varias opciones en el mercado, hay opciones eficientes, hay opciones, digamos, que incluso pueden venir acompañadas de temas financieros, ¿no? O sea, de beneficios financieros. O sea, yo diría que por tecnología no está la limitación. Yo diría más por el tamaño del equipo, o sea, cuando tú haces proyectos de generación eléctrica, el costo por kilovatio instalado tiende a elevarse cuando usas unidades de menor tamaño, para hacer, digamos, el mismo tamaño de planta. Entonces, ahí es donde yo vería que hay todavía un poco de rezago con respecto a lo que ofrece el mercado de tecnólogos para el gas natural. Pero sin duda que yo creo que son casos distintos, ¿no? para comentar. Claro. Ignacio, ¿qué nos puedes comentar acerca de la escala en materia de hacerlo más grande, por ejemplo, en tu proyecto de Magallanes? ¿Cómo se modernizaría tecnológicamente para hacerlo mucho más grande? Sí, ese es un muy buen punto, porque la tecnología desarrollada para combustionar gas licuado y transformarlo en electricidad es la misma que el gas natural. Entonces, es una tecnología muy madura, pero sobre todo modular. Entonces, hoy día podemos llegar a tremendos niveles de eficiencia, 42, 43% en motores de combustión y en ciclos combinados, digamos, 60%. En escalas muy pequeñas, cosa que en el resto de los combustibles es algo difícil de lograr. Altas eficiencias en escala de 1 megawatt, como tenemos nuestra escala unitaria en este proyecto en Magallanes, es un motor que genera 1 megawatt. Lo que pasa es que lo repetimos tantas veces como sea necesario para abastecer la demanda existente. Entonces, en la medida que esa demanda vaya creciendo, esto es simplemente plug and play de más unidades, se ponen más estanques y el sistema modularmente va creciendo, pero tiene las mismas características, ¿te fijas? O sea, no se requiere una gran escala para tener los beneficios de la tecnología, de la eficiencia, de la flexibilidad. Son motores que además son muy finos en seguir las variaciones de la demanda, por lo tanto prestan un servicio que es de una electricidad que es de muy buena calidad. Fija, entonces hoy día, producto que la tecnología viene desarrollándose hace 100 años probablemente, hoy día tenemos productos de la mayor calidad para entregar entre, yo te diría, 500 kilos o incluso menos, 100 kilos, hasta los motores Wärtsilä, que probablemente son los más grandes del mercado, de varias decenas de mega, digamos. Tener el privilegio de escucharlos a ustedes es también contar con el conocimiento gerencial y de mercadeo, ¿no? que genera, ¿no? Este tema, ¿no? Yo quería escuchar, Pablo, tu opinión acerca de los nichos de mercado que has identificado para la generación del GLP, y también quisiera escuchar a Roberto y a Ignacio respecto a este tema. Muy bien, yo creo que ahí el GLP, o sea, para distinguir los nichos,
es necesario entender las características del producto. Entonces, recién comentaba sobre los beneficios medioambientales. O sea, entonces, menores, si uno quisiese bajar emisiones reemplazando combustibles más contaminantes, ahí está el GLP con un espacio. También mencionando esto del almacenamiento y de la menor riesgo en derrames, también es un nicho en donde pudiese tener un espacio el GLP. Y después, un poco lo mostró muy bien Ignacio con respecto a esto de que el GLP puede ser intermitente. Con respecto a otros combustibles como el gas natural, que si tú perforas un pozo no puedes estar abriendo y cerrando el pozo, el gas natural es más difícil de almacenar, o sea, necesita muy baja criogenia para almacenarlo líquido. Entonces, esas características propias del producto, de esta discontinuidad, hace que tenga un espacio en, por ejemplo, zonas no interconectadas. Entonces, ahí reemplaza el diésel y tiene la misma logística que diésel. Entonces, ahí hay un espacio interesante para el GLP. Y luego, como esta discontinuidad lo hace interesante como backup de los sistemas interconectados, o sea, un sistema de emergencia. Entonces, generación de emergencia, el GLP tiene un espacio para abordar. Asimismo, la complementariedad con las energías renovables, ¿no? Entonces, esto que mostró de la intermitencia de lo solar y cómo se complementa con otro combustible que pueda ser intermitente. Entonces, ahí aparece el GLP y tiene una gran oportunidad para desarrollarse en esos espacios. O sea, me enfocaría más en lo que es las características del producto para ver en qué espacios o a dónde puede encajar como generación. Claro. Roberto, quisiera que complementaras tu respuesta también con algo que acabo de pensar, y es cuántos otros sectores jalona la generación de energía con GLP, porque no solo estamos hablando de instalar una planta, prenderla y empezar a vender electricidad, sino que detrás de ella hay muchos más sectores industriales. Sí, claro. O sea, en cuanto a los nichos, yo diría que digamos, en estas escalas ya de plantas conectadas al grid, yo diría que hay un nicho bien interesante en el desarrollo de proyectos para las subastas de cargo de confiabilidad, para el propano por la flexibilidad que permite a nivel del costo del contrato de energía firme para el proyecto. Obviamente la escala allí importará porque hay un costo más alto también por el kilovatio instalado, pero pienso que si hay proyectos que pudieron ganar en la subasta del 2019, respaldándose con propano, es que ya llegó al punto donde o sea, se logra la competitividad a nivel de ofrecer energía firme. Ese es un nicho para mí bastante claro que ya no es nada nuevo, ya hay proyectos de ese estilo. El otro, que sí me parece bien interesante, es este de las zonas no interconectadas, como mencionaba, el reemplazo de los líquidos es otro, y sin duda que para el uso de autogeneración, o sea, a nivel industrial, empresas que estén usando diésel, por ejemplo, para autogenerar o para respaldar su conexión a la red, puede ser algo interesante, aunque la red aquí en Colombia generalmente es bastante confiable y obviamente los precios de bolsa acá en Colombia siguen siendo bastante asequibles comparativamente y hacen que los combustibles térmicos no sean los que prevalezcan durante el día, pero sin duda que es un elemento que hacia el futuro hay que verlo como parte de un sistema. Nosotros en Wärtsilä vemos que al final del día, de aquí a 50 años, va a haber tanta energía renovable disponible que lo que va a pasar a ser la carga base va a ser más bien renovable, y lo que se necesita es que esa intermitencia sea cubierta por otra tecnología, y esta perfectamente puede ser la tecnología y el combustible por la flexibilidad que tiene en su manejo, que haga que esto funcione en el largo plazo, ¿no? Ahora, ¿qué más jalona una planta? Pues sí, hay toda una logística que se puede soportar detrás de un proyecto térmico. Los proyectos térmicos son proyectos generalmente muy sólidos que tienen unas fuentes de ingreso permanente
aquí en Colombia están en dólares estos cargos de confiabilidad. Entonces son bastante, o sea, pueden absorber bastante financiación y de ahí puede decantarse un desarrollo tanto de transporte del combustible como de almacenamiento, como facilidades portuarias para una nueva instalación de recepción, etc. Claro. Ignacio, no creo que solo debamos pensar en que la generación eléctrica con GLP sea para zonas apartadas. Aquí tenemos en Colombia muchísimas zonas apartadas y no están interconectadas y el servicio de electricidad pues es un poco deficiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sin duda que en cualquier aplicación que alguien esté pensando en generar con diésel, hay que cambiarlo a gas licuado. O sea, esa es la base. Pero más allá de eso, también otro punto bien interesante de aplicación de la generación eléctrica con gas licuado es la cogeneración. Podemos llegar a eficiencias muy altas en la industria usando frío, usando calor, usando entonces todo el proceso de la combustión del propano más allá de solo la generación eléctrica. Pero yendo un poquito a tu pregunta, de más allá de las zonas aisladas, ¿cómo han ido mutando las redes eléctricas y por lo tanto los requerimientos sobre la potencia que nosotros instalamos ahí? Hacen que el GLP sea cada día más atractivo. Como decía Pablo, uno piensa en estos combustibles como combustibles de respaldo. Si pasa algo, me toca entrar, ¿cierto? Pero como yo les contaba, la planta que tenemos en Teno, que se diseñó como una planta de respaldo, pensando en funcionar un 5% del tiempo, que es más o menos lo que históricamente venía entregando el servicio de la tecnología diésel. Y hoy día estamos prácticamente en base, fuera del horario solar. O sea, estamos prestando un servicio sumamente importante de desplazamiento de combustibles más contaminantes y más caros para el sistema, 18 horas al día. Entonces, tener la opción, porque pasan cosas con el carbón. En Chile queremos sacar el carbón de la matriz. Yo les mostré el porcentaje de la energía que se genera con carbón. Alguien tiene que cubrir eso. Lamentablemente en Chile no tenemos producción de gas natural, por lo tanto dependemos de importaciones. Entonces, nuestros contratos de importación son tremendamente inflexibles. Yo necesito programar mi consumo con un año de anticipación, ¿cierto? Estas nominaciones de largo plazo. Entonces, el GLP me brinda esa variabilidad. Nosotros tenemos un parque de gas natural en Chile importante en la generación eléctrica, pero no permite esta operación ante una falla, ante menos viento, ante la flexibilidad que se requiere en la generación eléctrica. Claro. Y bueno, y para terminar les dejo un tema que creo que es un poco, no complicado, pero sí para comprometerlos en cuanto a las decisiones de política pública que ustedes creen que se necesita, que somos deficitarios en América Latina, ¿no? Para seguir promoviendo más la generación de electricidad con GLP. Pablo, ¿qué opinas? Sí, es complicado. Ahora, es complicada la pregunta porque hay que pensar qué necesitamos. Yo creo que hay que evaluar a todos los combustibles por sus características propias, primero. Luego evaluar aquí en Colombia qué opciones de esos combustibles tengo, qué produzco, qué no produzco. Y ahí es muy importante la información. O sea, ayer hablábamos de las declaraciones de producción de Ecopetrol. Esas declaraciones, más que declaración de producción, es declaración de la oferta o de lo que le queda a Ecopetrol para el resto del mercado, porque Ecopetrol produce mucho más GLP que lo termina utilizando para usos internos, para planta de alquilación, para dilución y demás. Entonces, muy importante esta parte del suministro, de cómo aseguramos el suministro para poder generar con GLP. Entonces, de ahí hay que comenzar con tener la información clara y transparente para poder proyectar y hacer proyectos. O sea, si va a faltar GLP, tener una tranquilidad de que si uno construye una infraestructura para suministrar ese GLP, no sea en vano, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante. Y después, temas de precios. Yo creo que hoy, como vimos, Chile es libre mercado en cuanto a los precios, o sea, utiliza los precios internacionales y los incorpora al país sin distorsionarlos.
Entonces, cuando uno empieza a distorsionar los precios, cuando los combustibles ingresan al país, ahí empieza a competir a otras cosas. Entonces, yo pediría equidad de precios. O sea, si hay combustibles que están en un sistema de compensación o en un sistema de estabilización de precios, que estén todos, no solamente algunos, ¿no? Roberto, nos dicen 30 segundos para ti. Ignacio, 30 segundos. Bueno, yo más que la parte regulatoria, me gustaría como dejar la experiencia que tuvimos acá en Colombia con el tema del del LNG, de SPEC, o sea, de los precios por la forma como está construida la adquisición de la molécula de ese grupo de empresas térmicas que se respaldan con la capacidad de regasificación. Ellos compran el mercado spot de LNG en Estados Unidos o bueno, en Trinidad. Y obviamente lo que ocurrió este año pasado con el tema de Ucrania, que generó una disparada de los precios de ese LNG en el mercado internacional también. O sea, tuvimos suerte el año pasado de que no fue este niño que estamos viviendo ahora, porque si no hubiéramos visto precios tremendamente altos, mientras que en esos momentos donde hubo los picos más altos de precio, el propano era un tercio de lo que costaba la molécula del gas licuado. Ignacio. Cortito. La regulación en Chile, lo que hemos visto en los últimos 10 años, ha sido muy voluntarista en incorporar energías renovables a cualquier costo, esencialmente, sin tener en consideración los impactos que tiene esta variabilidad en el sistema, que finalmente alguien los tiene que pagar igual. Entonces, el sistema, ¿qué termina pasando? Pasa que sale de su operación económica, se va a una operación de seguridad, incurre en sobrecostos, ¿cierto? Y esos sobrecostos se pasan al cliente. Entonces, finalmente, yo diría, una regulación incompleta genera un perjuicio que está escondido, pero que finalmente la realidad lo va a superar y se va a transmitir a los clientes finales. Entonces, es un llamado a que la regulación sea lo más técnica posible. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes, pues feliz almuerzo y feliz resto de congreso. Gracias.